Continuamos, amigos de amodominicana.com, en su programa El Noticiero y para toda la República Dominicana a través de los importantes medios de televisión locales. En esta ocasión tenemos la visita del señor Cristian Orgaz, quien es sociólogo y miembro de Stop Deportaciones y de la campaña estatal por el cierre de los CIES. Cristian, bienvenido a nuestro programa. Hola, muchas gracias por invitarme. Vale, con Cristian vamos a hablar de muchos temas referentes a estos sucesos que han ocurrido recientemente en España, lamentables. Cristian, háblanos qué es Stop Deportaciones y cuáles son sus principales motivaciones y finalidades. Bueno, Stop Deportaciones es un grupo de trabajo dentro de la campaña estatal por el cierre de los centros de internamiento para extranjeros y principalmente lo que hacemos en este grupo pues es hacer análisis e investigaciones sobre cómo funciona de alguna manera todo el sistema de deportación o todos estos vuelos de deportación como vimos en ese lamentable vídeo. Recientemente sacamos un libro que se llama Paremos los vuelos, las deportaciones de inmigrantes y el boicot a Europa. Y en segundo lugar lo que hacemos es de alguna manera como hacernos eco de toda aquella información que pueda haber por las redes sociales, aquellas denuncias que pueda haber y de alguna manera, ¿cómo decir?, fiscalizar o hacer un seguimiento a estas prácticas policiales como son las deportaciones. Cristian, las deportaciones están regidas en un marco legal, o sea que hay competencia legalmente para que cada gobierno, cada país pueda implementar esta herramienta. ¿Por qué se oponen ustedes a las deportaciones? Bueno, en primer lugar el sistema de deportación hay que verlo en el contexto y en el ámbito europeo. O sea, España como país, como un país miembro de la Unión Europea y de lo que se va a denominar el espacio Schengen, que no son solo países europeos, pero que es un espacio de supuesta libertad de movimiento. Dentro de ese espacio hay unas normas que dicen que las personas tienen que cumplir unos criterios para poder permanecer en el país o unas formas de acceso, ¿no? Lo que nosotros denunciamos precisamente es cómo de alguna manera esa legislación tiene unos criterios en el fondo se puede decir que racistas y que en el fondo lo que hacen es criminalizar a la población, es decir, hay una actitud un tanto hipócrita porque por un lado muchos compatriotas dominicanos han venido aquí a trabajar y resulta que cuando pierden cuando pierden su trabajo, pierden su tarjeta de residencia y ahí, legalmente, el Estado español, igual que otros estados europeos, le pueden expulsar a las personas, ¿no? Lo que encontramos es que el 60-70% de las personas deportadas llevan entre 7 y 10 años en España. Es decir, son personas que han contribuido, por así decir, al desarrollo económico de este país, pero resulta que cuando estas personas se quedan en paro, lo que hace nuestro país es, en lugar de darles unas garantías sociales y una cobertura a personas que están integradas, que son parte de nuestra sociedad, que son vecinos como yo o como puedas serlo tú, lo que hace el Estado español es meterlas en un avión y deportarlas muchas veces en menos de 3 días, sin poder despedirse de su familia y sin poder ver un abogado. Nos parece que esto es, por muy legal que sea, es absolutamente injusto y legítimo. Nosotros solemos decir que en realidad estas deportaciones son tan legales como pudieron ser las deportaciones en la Alemania nazi. Es decir, no es la legalidad, sino la legitimidad y qué sociedad queremos construir. Desde la legitimidad podemos cambiar las leyes. Desde las leyes lo que vemos es que están construyendo una sociedad cada vez más racista y más clasista. Entonces tenemos que aclarar necesariamente que un deportado no necesariamente tiene que ser alguien que ha cometido un hecho delictivo aquí en España. Simplemente por haberse quedado sin la tarjeta de residencia legal, pues ya está expuesto a ser deportado en nuestro país. Eso es exactamente. Lo que encontramos es que la mayoría de las personas que son deportadas lo son por una falta administrativa, como es la estancia irregular. Una falta administrativa, como puede ser, por ejemplo, pues una multa de tráfico, ¿no? De por tener mal aparcado el carro o el coche o lo que fuera, ¿no? Entonces es en ese ámbito administrativo en el que se producen la mayoría de las expulsiones, lo cual es muy grave porque una sanción que de alguna manera dicta un funcionario público tiene medidas tan graves como es que una persona pueda estar internada en un CIE, en un centro de internamiento hasta 60 días o en un calabozo 72 horas y finalmente ser expulsado en ocasiones con tanta violencia como hemos visto, ¿no? Prácticamente, en la práctica, ¿cuáles son las formas de deportación que ahora mismo están vigentes aquí en España? Sí, bueno, pues lo que encontramos principalmente son deportaciones en vuelos comerciales como el vídeo que vimos o bien deportaciones en vuelos, lo que llamamos nosotros vuelos macro, vuelos específicos o vuelos especiales, ¿no? Son vuelos, en aquellos vuelos en los que solo van a ir personas migrantes deportadas de una determinada nacionalidad y policías. Ese es un tipo de vuelo
que es el que nosotros denunciamos y con el que emprendimos la campaña de boicot a Europa, porque es adjudicataria del contrato de 11 millones de euros para realizar estas deportaciones de compatriotas vuestros y compañeros nuestros. Y por otro lado están los vuelos comerciales. Los vuelos comerciales son como un ejemplo palmario, el que vimos en ese vídeo, en el que una persona es subida en un avión acompañada de dos policías al menos y viaja como puede ser cualquier vuelo turístico. De repente hay una persona que está atrás, como se vio muy bien en el vídeo, y la policía le trata de reducir si esta persona de alguna manera manifiesta que está en contra de esta deportación, ¿no? Sí, sí. ¿Cuál es la diferencia? Explícanos la diferencia que hay entre las deportaciones express y las deportaciones que han venido realizándose ya por muchos años aquí en España. ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, la principal diferencia es que por un lado tenemos deportaciones, perdón, que pasan por centros de internamiento para extranjeros. Por ejemplo, el año pasado unas 4.500 personas pasaron por centros de internamiento extranjeros y fueron expulsadas. Y luego tenemos deportaciones que se hacen mediante este tipo de vuelos, ya sean comercial o vuelo macro específico, pero que no vienen del centro de internamiento en el que puede estar una persona hasta 60 días, sino que vienen de calabozos, que han sido 72 horas. Nos encontramos ejemplos, por ejemplo, de chicos, comentaban el otro día en el último informe que tenemos de Pueblos Unidos, que un chico que iba en bicicleta al instituto, la policía le paró por la calle y por no tener los papeles le llevaron directamente al calabozo y prácticamente sin poder hacer una llamada a su madre fue deportado a su país. Vaya, 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 qué fuerte, ¿no? Qué Es muy fuerte. grave, es muy grave. Sí, ¿qué cantidad de deportados hay en España y cuáles son anualmente y cuáles son los principales países a donde se deportan? Bueno, lo que encontramos es que hay en torno a unos 15.000 personas deportadas. Luego depende porque las cifras depende de lo que estemos considerando, ¿no? En España se da una particularidad y es que hay gente que entra también por la frontera sur, esto que se ve en Ceuta y Melilla, en el norte de África con el sur de España. Y eso legalmente no se considera una deportación, es como una devolución, ¿no? Ahí tenemos unas miles de personas. Pero bueno, pongamos que unas 15.000 personas son deportadas. Y lo importante y lo que hay que señalar de esto es que hasta 10.000 personas son internadas en un CIE, en un centro de internamiento, de los 7 8 que hay en España, depende de las cifras que manejemos. Y de estas 10.000, como el 50% son deportados, pero el 50% va a quedar en libertad en una situación de irregularidad administrativa, entre comillas, tolerada por la administración, ¿no? La mayoría de las deportaciones pues, se producen generalmente a Marruecos, pero hay una particularidad y es que España tiene un convenio con Marruecos que poco a poco le permite no solo expulsar población de Marruecos a Marruecos, sino población de otras nacionalidades africanas también a Marruecos, que Marruecos lo acepta y ya empezamos a ver de alguna manera como una especie de una extensión de unas fronteras coloniales en el que los CIEs españoles empiezan a tener vínculos con los centros de internamiento de Marruecos o del norte de África, ¿no? Y luego tenemos una importante población de América Latina. Cristian, y en cuanto a los países de América Latina, bueno, los países que tienen mayoritariamente, tienen la mayor parte de la inmigración, como son Ecuador, Colombia, Perú, bueno, nuestra República Dominicana, ¿qué podemos decir en cuanto a la deportación? Bueno, pues lo primero que hay que decir es que la deportación antes hay que verla de alguna manera, como decíamos antes, cuando la gente viene, acaba siendo irregular y acaba siendo irregular porque la tarjeta de residencia está vinculada al trabajo, entonces cuando la gente queda en paro, pues queda en situación irregular y ahí puede ser capturada y expulsada, ¿no? Y recordamos que las personas que están siendo expulsadas, compañeras, compañeros de América Latina, que llevan hasta 7 y 10 años en España, son deportados, ¿no? Entonces, es muy importante señalar la hipocresía del Estado español, que es importante separar lo que el Estado español hace de lo que la gente del pueblo español o la gente de las diferentes nacionalidades que hay en el pueblo español puede sentir. Y a ese respecto hay que señalar pues, la generosidad que tuvieron los países de América Latina para albergar, para acoger a nuestros abuelos, a nuestros familiares, cuando tuvimos que exiliarnos por esa terrible dictadura militar que tuvimos. Y curiosamente, ¿cuál es la moneda con la que está pagando ahora, ¿no? Parece que Europa se olvida del respaldo que ha tenido en estos países, ¿no? Y para nosotros, como personas que vivimos aquí, es una profunda vergüenza, ¿no? Y por eso, de alguna manera, creemos que todo este sistema es injusto. Pero es importante señalar que generalmente, no en el caso actualmente, en este último caso que hemos visto de República Dominicana, en el que el embajador, el señor Aníbal de Castro, se ha manifestado claramente en contra de este tipo de deportaciones, no encontramos esto en el resto de países. Creemos que la gente, cuando visitamos a la gente en los centros de internamiento extranjeros, la gente se siente desamparada y nos dice, ¿por qué? ¿Por qué los políticos, por qué los embajadores de mi país no están viniendo aquí? ¿Por qué yo estoy sufriendo vulneraciones
posibles malos tratos policiales y no hay nadie donde yo me pueda quejar, ¿no? Y eso es una amargura muy profunda y es una situación de abandono de las personas que llevan aquí muchos años trabajando, por un lado, de estar sometidos a estos procedimientos de expulsión y de otro lado, el no tener ningún tipo de acompañamiento ni apoyo de sus países de origen. Por eso es muy importante que la sociedad civil, que la sociedad de República Dominicana, de los diferentes países, hagan un trabajo fuerte por presionar a sus políticos y a sus embajadores para que no abandonen a la gente aquí, para que realmente establezcan acuerdos con este país, para que la gente cuando se queda en situación irregular por no tener trabajo, que haya políticas de apoyo para que la gente no se vea obligada a irse. Recordamos que son gente que ya tiene familia, que tiene familia, primos, hermanos, amigos ya con españoles, o sea que no pensemos tampoco que es gente excluida de la sociedad, es gente perfectamente integrada la que está siendo expulsada. Sí, en ese sentido, ustedes previamente a este caso, ¿ustedes habían notificado, habían informado de estos hechos o es un hecho que está sucediendo ahora por primera vez o ya han habido precedentes de que Bueno, se está cometiendo este tipo de atropellos? Bueno, desgraciadamente sí hay antecedentes y no puedo dejar de recordar un caso que fue Samuyi, un chico africano, que en el año 2007 en un vuelo comercial de deportación, exactamente igual que el que veíamos en el vídeo, acabó falleciendo a los pocos minutos de despegar el vuelo. La investigación se resolvió sin una acusación hacia los policías. Se consideró que había sido un trágico accidente y no consiguieron establecer de alguna manera la relación causa-efecto, pero a raíz de esa muerte lo que se sacó fue un protocolo de repatriación, que de alguna manera es el que hace legal, perfectamente legal este tipo de deportaciones y de alguna manera hace legal la violencia que hemos visto en ese vídeo, una violencia absolutamente ilegítima. Y ese protocolo repite hasta en 3 ocasiones que los agentes de policía no han de comprometer las constantes vitales de la persona. Es decir, el protocolo tiene que recordar que el límite de la violencia policial es no terminar matando a la persona. ¿Qué es lo que significa esto implícitamente? Que todo lo demás está autorizado. Es decir, camisas de fuerza, mordazas, bridas, lo que llaman máscaras antivómito, todo tipo de fuerza policial que se considere, fuerza policial son golpes, son puñetazos, son reducciones, va a estar autorizada. Entonces, desgraciadamente esto es una realidad que ya pasando muchos años. Lo que sí que ha sido la primera vez es quizás que se ha podido grabar, que ha coincidido que la grabación ha podido ser difundida, en este caso por Stop Deportación o por una organización social, que a la vez ha habido una implicación por los medios, que eso ahí hay que agradeceros el trabajo que habéis hecho, que ha habido una implicación de los medios de comunicación por devolver eso a la sociedad de la República Dominicana, que la República Dominicana se ha manifestado enérgicamente en contra de ese tipo de deportaciones, que el ministro de alguna manera se ha manifestado en contra, y creemos que ahí hay una línea muy interesante de trabajo en el que la sociedad, los medios de comunicación y las propias autoridades no han de dormirse ni delegar a lo que está haciendo el Estado español. Es necesario que fiscalicen, que vigilen, que hagan un seguimiento. Y eso creemos que eso es algo particular de esta ocasión y hay que felicitarse por ello. Muy bien, Cristian. Cristian, estos vuelos se realizan a través de la línea aérea Air Europa. Ujú. ¿Cuál es tu valoración al respecto del accionar de esta línea aérea? ¿Ha sido solidaria para con estos hechos o simplemente ha hecho caso omiso? Bueno, Air Europa hay que entender muy bien el papel que está cumpliendo en todo esto. Air Europa es una gran empresa que curiosamente cuando los viajes turísticos de los españoles, el poder adquisitivo por esta crisis que nos está empobreciendo, nos lleva a viajar menos al extranjero, empieza a firmar contratos con el gobierno para realizar vuelos o bien de autoridades militares, de embajadores y específicamente una partida concreta que es para deportación de inmigrantes hasta 12 millones de euros al año. Es decir, Air Europa se embolsa 12 millones de euros al año por llenar aviones de inmigrantes, de personas que están perfectamente arraigadas aquí y que van a ser expulsadas así con toda la crudeza y con toda la violencia policial que se considere necesaria. Y con esto se está enriqueciendo. Entonces nosotros desde la campaña estatal por el cierre de los CIES apelamos a un boicot al grupo Globalia y en particular al grupo Air Europa. Y eso es una acción muy concreta, la denuncia pública en los medios, como estamos haciendo ahora, que la gente se niega a viajar con esa empresa, señalando que ella está participando de alguna manera contra este sucio negocio que son las deportaciones, ¿no? Sí, pienso yo también que hacer caso omiso a este tipo de vulneración de los derechos fundamentales de las personas, pues lo hace en cierta medida cómplice también de este hecho. Y necesariamente tiene que también haber un pronunciamiento serio y responsable de la firma Globalia. Cristian, tú has dicho algo muy importante que nosotros quisiéramos desde aquí, desde España, recalcar.
Y es que este hecho que ha sucedido, o lo que viene sucediendo en este sentido, pues no representan el sentir de la mayoría de los españoles, que mayoritariamente son muy receptivos a lo que es la inmigración latinoamericana y la inmigración en general. Pero sucede en ciertos casos como este, pues que empañan necesariamente lo que es la imagen de España en su conjunto. Otro de los casos que sucede es lo que es los controles policiales. Dinos, ¿se están realizando todavía controles policiales a los inmigrantes en España? Sí, esa es muy, muy buena pregunta, porque claro, o sea, los aviones no se llenan de deportados solos, ni los centros de internamiento se llenan solo de deportados, ¿no? Entonces, quizás la primera pieza, el primer engranaje de todo este mecanismo de alguna manera racista, que quizás es el racismo más peligroso, porque es el racismo de Estado, es decir, todas las instituciones del Estado que están participando en este tipo de deportaciones, de alguna manera están poniendo en práctica este tipo de racismos. Y el racismo quizás más grave es aquel a la que mandan hacer a la policía aquí en España, lo que más conozco en la realidad de Madrid, es que la policía es enviada a la calle a pedir papeles, que es lo que se dice aquí habitualmente, ¿no? A pedir la identificación a personas que van andando por la calle. Pero claro, la policía no pide los papeles a cualquiera. Lo que hace es seguir un criterio del color de la piel, de los rasgos del cuerpo, de alguna manera de la clase social, ¿no? Pues si viajas en metro, si eres de determinados barrios. Y eso es una práctica que ha sido condenada por un montón de organismos internacionales, de la Unión Europea, internos de propia España, ¿no? Estas redadas racistas por perfil racial, que es lo que, como se conocen, se realizan sistemáticamente. O sea, solo en la ciudad de Madrid, en algunas ocasiones, hemos llegado a tener hasta 8 millones. O sea, es una cifra absolutamente disparatada. 8 millones 8 millones de identificaciones a la población en general, de las cuales cerca del 40% se realiza a personas por motivos de extranjería. Cuando las estadísticas nos dicen por motivo de extranjería, lo que están diciendo es que han seguido un criterio de perfil racial. Es decir, han discriminado racialmente a la población para pedir los papeles a uno sí y a otro no. Esto, por ejemplo, lo han denunciado y se puede ver en su web, brigadasvecinales.org, sacaron 2 informes sobre estas prácticas policiales, ¿no? Pero es que además lo que encontramos es que en ocasiones la gente es llamada a la comisaría. Imagínate que tú tienes que renovar tus papeles o que estás en situación irregular y te dicen que tienes que ir cada cierto tiempo. Pues han dado casos en los que la gente ha sido llamada por la policía y le han dicho: venga usted aquí por un asunto de su interés. Ese asunto de su interés, cuando han llegado a la comisaría, lo que ha consistido es que les han detenido, les han metido en el calabozo y han procedido a una deportación express. ¿Por qué esto está sucediendo? ¿Por qué están sucediendo estas deportaciones express que lo que hacen es reducir el tiempo entre la redada racista y la expulsión? Es decir, pasando por calabozo en 72 horas. Frente a las otras expulsiones de las que hablábamos en centros de internamiento. ¿Por qué está esto pasando? Porque la sociedad civil en España, al menos, ha visibilizado muy fuerte lo que son los centros de internamiento. Por ejemplo, esta semana un caso de chinches en el centro de internamiento. Podríamos hablar de las condiciones en los centros de internamiento, ¿no? O casos de torturas, o casos de malos tratos, o personas que se tienen que duchar con agua fría porque no les ponen agua caliente, o personas que tienen que hacer sus necesidades en bolsas porque no hay baños en las habitaciones y no les abren por las noches. En fin, casos de muertes por falta de atención médica. Por ejemplo, el caso de Samba en el 2012, o el caso de Idrissa Idalo, casos de presuntos suicidios. Es decir, es una realidad muy fuerte la de los CIES. Entonces la sociedad española los ha señalado, los ha denunciado y de alguna manera la policía, el Estado español, tiene problemas para seguir utilizando ese sistema. Entonces se está inventando otros sistemas, como son las deportaciones express o estas artimañas de llamar a la gente a la comisaría para proceder a deportarla, ¿no? Entonces, por recapitular un poco todas estas ideas, hay que ver que detrás de cada expulsión, como la que vimos en el avión, hay previamente una redada racista. Una redada racista en la que la persona acaba yendo al centro de internamiento o a un calabozo. En el calabozo puede estar 72 horas, en el centro de internamiento hasta 60 días. Después de eso viene una deportación. Esa deportación se hace en un vuelo comercial, como vimos en el vídeo, o en un vuelo en el que solo viajan policías y aviones, que es lo que llamamos vuelos especiales, y nosotros denunciamos en el libro Paremos los vuelos, las deportaciones de inmigrantes y el bloqueo de Europa, accesible gratuitamente en internet. Solo hay que buscar el título. Sí, así es. Cristian ha traído el libro Paremos los vuelos, las deportaciones de inmigrantes y el boicot a Europa. Ustedes lo han puesto aquí en conjunto, deportaciones de inmigrantes y bueno, obviamente la línea aérea en la cual se está trasladando
estos inmigrantes. ¿Qué puede encontrar nuestro público en este libro? Bueno, pues en este libro surge de alguna manera de un ejemplo de cómo la sociedad se puede organizar para de alguna manera ver qué está pasando, ¿no? Nosotros no sabíamos nada, no teníamos nada de información sobre estos vuelos de deportación macro. Sabíamos algo de los vuelos comerciales, pero muy poco de los vuelos de deportación macro. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en este libro? Hacemos entrevistas con pilotos, recogemos testimonios involuntarios incluso de la policía, hablamos por supuesto con personas deportadas, con diversas personas implicadas, ponemos en relación la información que tiene gente de la campaña, porque la campaña estatal está en todo el Estado español y estamos en coordinación, entonces de repente nosotros vemos que detienen, por ejemplo, senegaleses en Barcelona, que acto seguido hay otra redada racista de senegaleses en Madrid, que el CIE de Madrid se llena de senegaleses que también vienen del CIE de Valencia, y que a uno de los chicos que está visitando una asociación, de repente le notifican un vuelo macro, un vuelo especial. Pues nosotros con toda esta articulación de información empezamos a investigar. ¿Y qué es lo que investigamos? Pues investigamos cómo funciona esto, que lo explicamos muy bien en el libro. Analizamos el macabro vuelo de las deportaciones del que he hablado antes, que surgió cuando murió un chico, y que ese protocolo de deportación, un poco la conclusión sería que no está hecho para garantizar los derechos de las personas, sino que está hecho para garantizar de alguna manera la impunidad policial en caso de abusos, como los presuntos abusos que veíamos en el vídeo que se ha difundido. Hacemos un análisis de cómo funciona el negocio de Air Europa, cómo Air Europa se ha ido lucrando y ha ido escalando hasta convertirse en esta gran empresa encargada de las deportaciones, de la que cobra 11 millones de euros de las arcas públicas del Estado. Y después lo que hacemos de alguna manera es un llamamiento a la ciudadanía de qué cosas pueden hacer para manifestar su rechazo. Por ejemplo, el boicot comercial a Air Europa. Y en último caso, y puede ser muy interesante para los espectadores para ver que de alguna manera esto no es un caso único, sino que es constante y que hay mucha violencia policial en estos casos, recogemos crónicas que nosotros hemos acompañado de personas que en vuelos comerciales han sufrido violencia policial. Hay como 4 o 5 crónicas de 4 o 5 casos reales, ¿no?, que hemos acompañado. Sí, Cristian, bueno, para finalizar ya, tenemos muchos otros temas que hablar en cuanto a la inmigración y lo haremos en otro programa. Te vamos a comprometer para que estés con nosotros nuevamente. Encantado. También tenemos que decir la otra parte. La otra parte es que hay hay personas que recomiendan a estos deportados ponerse reverde, hacer rebeldías a los policías, en el entendido de que así pues no se le va a deportar a sus países. ¿Es eso cierto? Bueno, en primer lugar, lo que hay que apelar es al derecho legítimo de desobediencia de las personas. Nosotros lo que encontramos siempre, lo que hemos encontrado, son personas que se resisten pacíficamente, es decir, que gritan y que de alguna manera lo que buscan es la solidaridad del pasaje para no ser deportados. Bueno, nosotros creemos que esto es una práctica perfectamente legítima, es decir, la gente puede manifestar su desacuerdo, y eso es libertad de expresión, con que se esté deportando a una persona. Ahora bien, lo que no se suele decir es que cuando una persona se resiste en un vuelo comercial, lo que suele haber generalmente son unas represalias en espacios donde no hay cámaras, unas represalias policiales, que ha habido denuncias. Generalmente no suele haber unas resoluciones favorables, porque es muy difícil denunciar de alguna manera las torturas, los malos tratos en España, más aún con la ley que quieren aprobar, la denominada ley Mordaza, la ley de seguridad ciudadana que están reformando ahora en España. Haría imposible que se grabara un vídeo como el que vimos en el avión, porque el mero hecho de grabar a los agentes policiales va a ser multado con cientos de miles de euros. Entonces, de alguna manera, lo que nosotras queremos manifestar es que si bien es cierto, como se ha dicho, que las personas de alguna manera se resisten pacíficamente a ser deportadas, lo cual es lógico. Hablamos de personas que tienen hijos, familia, toda una vida en España y son deportadas de la noche a la mañana. Es lógico que la gente se niegue. No son violentos, y lo que sí encontramos es que la violencia está del lado policial, bien para someter a la persona y proceder a expulsarla, bien cuando el piloto, que es la máxima autoridad en el vuelo, y esto es muy importante, la gente se puede negar a abrocharse el cinturón, por ejemplo, es una cosa pacífica, y en el momento de que te niegas a abrocharte el cinturón, el vuelo no va a despegar. Es decir, es el piloto, en última instancia, el que va a velar por la seguridad. Si no se cumplen todos los mecanismos de seguridad, el avión no despega. En muchísimos vuelos vemos cómo suben los chicos ensangrentados, los chicos que van a ser deportados, y el piloto del avión, muchas veces por salvar la imagen de la marca, no creamos tampoco por solidaridad, en otros casos sí, por solidaridad real, se niegan a viajar con este deportado, ¿no? Pues lo que vemos por el otro lado es que cuando las personas no vuelan, cuando este piloto se niega a que esta persona viaje,
suele haber represalias policiales y es bastante habitual que haya represalias policiales. Y la persona vuelve a ser trasladada al centro de internamiento y 2 o 3 días después vuelve a ser trasladada en otro vuelo y ya ahí la persona totalmente doblegada acaba siendo deportada. Entonces, si bien es cierto que la gente puede manifestar su rechazo a ser deportada y creemos que esto es perfectamente democrático, legítimo, siempre y cuando sea pacífico, como viene siendo, igual de cierto es que las personas acaban siendo sometidas a violencia policial hasta que finalmente acaban siendo deportadas. Y eso sin ni siquiera velar por los derechos de la persona, cuál es su situación, si tiene un fuerte arraigo. En definitiva, nosotros creemos que todo el sistema de deportación es absolutamente ilegítimo. Bueno, muchas gracias, Cristian, por estar aquí con nosotros. Y por último, decirle a nuestro público dónde pueden adquirir nuevamente este libro. Sí, bueno, pues este libro ha sido publicado por una editorial muy chiquitita que se llama Cambalache y hay la posibilidad de descargarlo en internet. Simplemente buscando el título, Paremos los vuelos, las deportaciones de inmigrantes y el boicot de Air Europa, os va a aparecer un link a la editorial y ahí lo podéis descargar en PDF para su difusión y aprendizaje colectivo. Bueno, muchas gracias, Cristian. Muchas gracias. Y seguimos con el noticiero de Amo Dominicana.